Bueno, hasta allí Front Row. Y ahora vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar de un informe muy interesante que indica que una familia de clase media destina el 80% de su sueldo para pagar gastos fijos. Así como lo están escuchando, el 80% del sueldo de una familia de clase media va para pagar gastos fijos. Vamos a meternos en esto, ver de qué hablamos cuando hablamos de gastos fijos de una familia de clase media. Por eso está aquí con nosotros Juan Marcos Aviano. Él es director del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos bien, cuando se refieren al 80% del sueldo, es un número que realmente impacta, ¿no? Sí, nosotros este estudio hace 2 años que lo hacemos en la capital federal y lo que establece es un gasto de consumo, es decir, una suma, un monto de dinero que se calcula requiere una familia porteña para sentirse clase media, con 2 adultos y 2 menores en edad escolar. Familia tipo. Familia tipo que alquila su vivienda, que paga todos los impuestos y servicios de esa vivienda, además incluye los servicios personales. Cuando decimos servicios personales, ¿a qué nos referimos? Educación, salud. Sí. Incluimos la cuota social de un club para todo el grupo familiar, gastos de medicamentos, también los gastos de transporte, porque esta familia tiene un vehículo al que le carga combustible, paga un seguro, y también los gastos de transporte para que uno de los adultos vaya a trabajar y los 2 menores asistan al colegio. Así perfecto. O sea, siempre estamos hablando de una familia que tiene hijos que mandan a un colegio privado. Sí, ¿no? O sea, siempre esto también decimos que es una canasta con las cuotas autorizadas por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad más bajas. Ah, está bien. Los servicios de medicina prepaga con los abonos más bajos. Sí. Y eso es el 80% de 42.000 pesos, para hablar en número redondo, 41.911 es la estimación del gasto en el mes de febrero, donde el 80%, alrededor de 33.500 pesos, se lo llevan los servicios y alrededor de 8.500 los productos de consumo masivo, donde están los alimentos, los artículos de limpieza y aseo personal. O sea que cuando vos te referís a este número y a estas canastas que ustedes toman por parte del gobierno, quiere decir que este 80% en realidad podría ser aún mayor. Sí, totalmente. Vamos a hablar de más del 80%. Si siguen aumentando los servicios, sí. Porque ese es el tema. Esta canasta, cuando nosotros la arrancamos a relevar, porque esto es un trabajo propio, trabajamos con fuentes primarias, vamos nosotros a los supermercados, a 18 supermercados, dividimos la ciudad de Buenos Aires en norte, centro y sur, donde ahí también vemos la disparidad de precio. De una misma cadena de supermercados se paga hasta un 30 o 40% más caro si el supermercado está en el norte de la ciudad de Buenos Aires o si está en un barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires. Y el tema de los servicios públicos es lo que realmente en los últimos, diríamos, 2 años y básicamente en el año pasado se vio el incremento y cómo de un 72 a 28 que arrancó esta canasta, en 2 años pasamos a un 80 y a un 20. Arrancó en 72, o sea, claro, antes, el 72% se iba. Estamos hablando 2 años atrás. 2 años atrás. 2 años atrás. O sea, hace 2 años una familia gastaba el 72% de su sueldo, iba para los gastos fijos. Exacto. Hoy el 80%. Exactamente. Vos decís que en gran parte entonces esto se debe a la suba de tarifas. Totalmente, esto ha sido así. Y además lo podemos decir, la cuestión de las tarifas atravesó a todo el país. Sí. Pero si vamos por jurisdicciones, hasta la clase media porteña fue la más castigada. Ojo, atravesó a todo el país, pero también, por otra parte, más subieron aquí en la capital. Exacto. En el interior del país están pagando mucho más hace rato. Exactamente, ¿no? Exactamente, es así. Pero bueno, en febrero aumentó un 2,5 esta canasta. Sí. Se encareció alrededor de 1.000 pesos y tiene que ver con el aumento del transporte, casualmente. Recordemos los anuncios del ministro Dietrich, que en promedio, tanto subte como transporte de colectivos, porque ahí hacemos promedios, es más de un 30% en esta primera etapa. Recordemos que luego hay otros aumentos más adelante. También teniendo en cuenta el tema de transbordo, igualmente ha sido más del 30% el aumento en las prepagas, autorizado del 4%, también, claro. Las empresas de telefonía celular
Una de las empresas incrementó sus abonos un 12%. El tema de los combustibles, que también en febrero tuvieron un aumento fuerte que promedió entre el 4,5% y 5%, depende del Aparte el combustible después le pega todo, absolutamente a todo. Bueno, ¿no? Eso es lo que estamos viendo y empezando a monitorear en marzo. Los aumentos de combustible de fin del año pasado y de este año, y también el aumento fuerte del gas en diciembre y de la luz en este principio de año, a ver cuándo van a repercutir en el resto de los productos y servicios que todos los consumidores lo tenemos. Nosotros como entidad de consumidores decimos, combustible, energía eléctrica y gas natural, cualquier proceso productivo que elabore un producto o cualquier proceso que preste un servicio, si no tiene los 3 componentes, al menos tiene 2 o al menos tiene 1. Claro. Una panadería tiene gas, tiene electricidad y si hace reparto gasta en combustible. Claro, totalmente. Ahora, cuando vos hablas de esta diferencia de 2 años atrás con respecto a ahora, y lo comparamos con los salarios, porque uno siempre habla de la inflación y al mismo tiempo del salario, ¿no? Totalmente. Cuando si el salario supera a la inflación, entonces, bueno, estamos bien. Más allá del flagelo de la inflación, el salario tiene que superar la inflación para que la gente le rinda. Entonces, en este caso, según lo que ustedes están marcando, el salario no le ganó a la inflación. No, el índice de variación salarial del año pasado, según el INDEC, apenas cruzó los 26 puntos, o sea, 26%. La inflación INDEC fue del 24,8%. La inflación nuestra, para decirlo de alguna manera, esto no es inflación, es un índice de precios al consumidor que estima un gasto y que, por supuesto, compara el monto anterior con el monto siguiente y ahí vemos el porcentaje de variación. Un promedio simple, la cuenta que haces vos, que hago yo. Si gasté 10.000 y gasto 10.100, mi aumento fue del 1%. Claro, exacto. Esa es la cuenta que hacemos los consumidores. Bueno, el año pasado en Capital fue del 32%. De febrero de 2018 a febrero del 2017, del 31,2%. O sea que estamos por arriba del 24 y pico que fue la inflación, y seguimos por arriba del 30%, que era algo que pensábamos por las proyecciones que teníamos los primeros meses del 2017, que podíamos estar por debajo del 30%, bueno, eso no fue así. Ahora, una pregunta, porque la verdad que estoy sorprendida con este 80%, porque utilizar el 80% de tu sueldo para gastos fijos, lo que implica es que tu capacidad de ahorro sea casi nula, que no puedas planificar un viaje, una vacación, algún extra que tengas, que generalmente te pasa en una casa con hijos, tenés extras por uno u otro hijo, porque se graduó, porque tiene una fiestita del colegio, por X motivos, son miles los motivos, ¿no? Entonces se cuenta con muy poca plata para todo ese resto. Bueno, eso es lo que estamos viendo en el mercado interno y en el consumo. Que aquellos rubros que se han amesetado las ventas o han caído es porque el consumidor tradicional de esos rubros, como puede ser electrodomésticos, como puede ser el tema de gastronomía, claramente la gente no tiene salir más, a comer afuera, decís, la gente no tiene más el dinero que tenía antes para salir a comer afuera, para cambiarse su heladera, la deja estirar más, el televisor. Vamos a ver si ahora con el Mundial se compran nuevos televisores, pero en definitiva, 80% en servicios, 20% en alimentación y artículos de limpieza. Casi 42.000 pesos sin contar artículos escolares, sin contar vestimenta y sin contar cualquier otro gasto que no sea... esparcimiento tampoco está incluido eso. No, lo único que nosotros incluimos es el club para el grupo familiar, algo muy característico de la clase media. Y es un gasto fijo mensual. Esta es una canasta estática. ¿Qué significa? De enero a diciembre relevamos lo mismo. Acá no hay productos de estación. Acá, por ejemplo, en las frutas no está la frutilla, no está el durazno. Está la manzana, la banana, la naranja, que la conseguimos todo el año. Algo que conseguimos todo el año. Exactamente. Por eso a nosotros nos permite ir viendo la variación de precios. Y más allá de... Y por eso no incluyen, por ejemplo, los útiles escolares. Claro, porque no es lo mismo ahora que arranca la escuela que si nos vamos a noviembre, cuando ya no compramos nada para el tema escolar. Así que bueno, insisto, estamos viendo con preocupación el tema servicios, no solo cómo le va ganando participación en los gastos de la familia, sino como consumidores y como entidad defensora del usuario, plantear algunos consejos, alguna orientación. Nosotros seguimos viendo que el usuario... ¿Cuáles serían esos consejos? Hoy, básicamente el tema del ahorro.
hoy no tenemos todavía la suficiente conciencia de cómo utilizar el recurso, básicamente energético, de gas y de electricidad, y también el tema del agua. Pero concretamente en luz y gas ya estamos empezando a dejar el verano, algunos calores más vamos a tener, pero bueno, que el consumidor vaya viendo si le conviene calefaccionarse con gas o le conviene calefaccionarse con electricidad. Se están empezando a empardar las boletas. Lo que antes era más barato el gas y un poquito más caro la electricidad, hoy se está asimilando bastante. O sea que hoy no hay una recomendación por uno u otro. Para el invierno es que la recomendación es que vayan estudiando y vayan evaluando. Ahora, si yo ya tengo mi domicilio todo calefaccionado por gas natural, voy a tener que hacer una erogación económica para trasladar todo a aire, frío, calor y gastar en esos electrodomésticos. Por lo tanto, hay que ver si puedo también hacerlo. Totalmente, ¿no? Pero ahí el tema es ir viendo cómo consumo. Ir viendo si el consumo que tengo es un consumo promedio aceptable para lo que son la cantidad de miembros en el hogar y la cantidad de artefactos que tengo funcionando. Por ejemplo, ¿y eso cómo lo puedo medir? Eso en las propias páginas web de las empresas o googleando aparecen calculadores que uno pone la cantidad de metros cuadrados de la vivienda, cuántos ambientes, cuántas personas habitan el lugar y la cantidad de electrodomésticos o gasodomésticos. Porque en realidad lo que suele hacer la gente es la pregunta al vecino: ¿cuánto te llegó a vos de gas? ¿Cuánto te llegó? Bueno, más o menos, estás en la misma zona, vivís en el mismo lugar, el mismo tipo de casa, y bueno, y ahí vas calculando a ver si tu consumo es una cosa que estándar o que tiene que ser así, o si te estás desbandando. Claro, ¿no? pero ahí la comparación hay que hacerla. Si vamos a ver la boleta de gas, los meses de mayor consumo, periodo 3, periodo 4 del año, es cuando tenemos que ver Gasban o Metrogas, qué nos está facturando, qué estamos consumiendo en cantidad de metros cúbicos, y compararla con la misma boleta del año pasado. Si después quiero comparar el gas en enero, va a ser muchísimo menor el consumo, pero también lo tengo que comparar con enero del año anterior. Y ahí uno puede ver, en promedio, este tipo de familias que nosotros relevamos, 4 miembros, 2 dormitorios, 4 gasodomésticos, o sea, una cocina, un termotanque o calefón y 2 calefactores. En el caso de la electricidad, la heladera, el microondas, el lavarropa, 2 televisores, 2 aires acondicionados. El consumo promedio de gas no debería ser más de los 1.200 metros cúbicos anuales. Para decir, es un consumo razonable, sustentable y ecológico. Bien, o sea, 1.200 anuales. Que sabemos que vamos a consumir 400, 500 en el periodo de más frío, y después eso baja sensiblemente cuando el calefactor está apagado. Para que tengamos una idea, el piloto del calefactor me gasta medio metro cúbico por día, solamente por estar en piloto. Solo por estar en piloto. Bueno, lo mismo el termotanque. A esas cosas que antes no le prestábamos atención porque pagábamos muy poco, hoy realmente le prestamos atención. Si está enchufado y no lo uso, ¿usa electricidad o no? ¿Viste esas preguntas que nos hacemos ahora? Y en el caso ahora que estamos terminando el verano con la boleta de luz, una boleta de Edesur o Edenor de más de 500 kilovatios horas consumidos en el mes, ya es una boleta excesiva, donde seguramente el aire acondicionado estuvo prendido muchísimo tiempo. Esto también hay que saberlo. Por ejemplo, el aire acondicionado comparado con el ventilador, obviamente no es lo mismo, el confort, pero es un 80% menos de energía. O sea, usarlo solamente cuando es realmente necesario. Y cuando se está en el ambiente, porque eso también es algo que tenemos que empezar a dejar de hacer que hacíamos antes. Y dejábamos prendido para cuando me iba a acostar. Cuando llegue ya esté lo dejaba prendido para cuando iba a cenar. Bueno, eso está claro con respecto a la electricidad, que también se ha machacado mucho, el aire en 24. Bueno, creo que son cosas que de a poco vamos adquiriendo. Con respecto al gas, además de la recomendación del piloto, que decís que gasta entonces, ¿no? Que entonces la recomendación es apagarlo y prenderlo cuando lo necesito. Claro, y aquellos que tengan que cambiar el gasodoméstico, ya sea el calefón o termotanque o los calefactores, que consulten, porque hoy vienen ya esos aparatos con piloto automático. ¿Qué significa? Cuando yo no lo estoy usando, se apaga. Y cuando corro la perilla para ponerlo al mínimo, se prende. Entonces, en el momento que se apaga, automáticamente se apaga. Por supuesto, tiene su norma de seguridad en donde no hay pérdida de gas y no me está consumiendo gas. O sea, el piloto automático ahorra gas. Ahorra gas, claramente.
obviamente ese artefacto sale entre un 10 y un 15% más caro. Pero a la larga te lo paga. Totalmente. Es lo mismo que hoy cuando uno se compra algo eléctrico, se fija en el ABCD según el consumo que tiene ese aparato, ¿no? Exactamente. En el 2014, cuando empezó la suba de tarifas en el gas, todo el gas que se importaba de Bolivia a la Argentina se consumía diariamente entre todos los pilotos de todos los artefactos que usábamos todos los argentinos. No, a ver, decime de vuelta ese dato, porque todo el gas que se compraba de Bolivia los consumíamos los argentinos para tener en piloto cada uno de los artefactos a gas que tenemos. ¿Solo para tenerlo en piloto? Exactamente. Es insólito. Bueno, por eso es importante esto del ahorro energético y demás. No es solamente una muletilla del gobierno para decir para que paguen menos. Está claro que el tema tarifario se está encareciendo, está impactando muchísimo en la economía familiar. Para nosotros hasta acá se llegó y está realmente deteriorando la calidad de vida de la gente, el volumen que se paga de boletas y lo que representa en el gasto total, pero también hay un tema de que tenemos que generar ahorro energético, tenemos que tener un consumo más sustentable y en eso el Estado tiene mucho por hacer, pero los consumidores también, y los usuarios de manera individual también muchísimo. Totalmente. Ahora, Juan, la recomendación por parte de ustedes es estar bien atentos al tema tarifas. En este caso hablamos de electricidad y hablamos de gas. ¿Qué hay con respecto al resto de las cuestiones? Por ejemplo, las compras. Sí, las compras, ahí la sugerencia es cualquier tipo de crédito a mediano plazo, comprar a plazo, realmente ver el tema de la recomposición salarial que uno vaya a tener, ver muy bien hasta dónde hoy está alcanzado mi límite con la tarjeta de crédito. No usar más el pago mínimo de la tarjeta de crédito, realmente las tasas son muy altas y ahí el consumidor es una vía a veces sin escape que es una frazada muy corta y realmente va a traer complicaciones más adelante. Pero en cuanto a las compras de alimentos, te digo, las compras de alimentos, si yo puedo, ¿me conviene estoquearme un poquito o me conviene ir con la compra chica y justa y necesaria? Si hoy el consumidor tiene la posibilidad, el bolsillo se lo permite, el tema de estoquear, el tema de comprar en los mayoristas que venden al consumidor final, eso es una muy buena alternativa porque ahí además hay marcas que no están en las grandes cadenas de supermercados, marcas que realmente en calidad igualan a las primeras y en precios son mucho más convenientes. Algo que es muy difícil organizar, pero está empezando a haber algo de organizar compras conjuntas. Sí, claro. Eso también es otra alternativa yendo al mayorista. Pero bueno, eso requiere una mayor organización y logística. Tiempo, logística. Y tiempo, efectivamente. Por eso hoy el tema de segundas y primeras marcas no siempre está claramente la conveniencia. Pero bueno, el tema de la carne y la verdura y la fruta, no comprarla en el supermercado, en la gran cadena de supermercado, salvo algunos días o algunas ofertas que realmente sean más convenientes. Hay algunas muy buenas a veces. Exactamente, más convenientes que la carnicería o la verdulería del barrio, pero eso también hoy estamos viendo de que el consumidor no todo lo va a encontrar a un mejor precio en el mismo lugar. Va a tener que dividirse un poco si efectivamente requiere hacer valer más el bolsillo, que insisto,